Buenas tardes, Julie. Daniel, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Hola, hola, ¿cómo están? Bien, gracias. ¿Y usted qué tal? Bien, bien, también. ¿Qué tal estuvieron sus vacaciones ustedes? Queríamos más. ¿Verdad que sí? ¿Qué vamos a hacer hoy, profe? Hoy vamos a platicar un poquito acerca de las losas. El siguiente plano que vamos a trabajar va a ser el de losas, entonces hoy vamos a platicar un poquito acerca de eso. ¿Y qué hicieron en sus vacaciones ustedes? Ayudar en la casa, profe. Nada, dice Daniel. Aunque sea tareas, hombre. Vamos a esperar un momentito a que sus demás compañeros se conecten y damos inicio a la clase. Profe, disculpe, ¿usted no sabe a qué unidad de Progrentis hay que llegar esta semana? Como es la tercera semana, ya tendrían que estar ustedes por lo menos en la unidad 12, 13. Es a la 14. En la guía de estudio aparece. Ok, Gracias. gracias, Julie. Vamos a empezar a las I5 ustedes. Vamos a esperar unos 2 minutos más a que se logren conectar sus compañeros y a las I5 empezamos. Buenas tardes, Milla. Bienvenido.
Ok, vamos a empezar entonces, ya son a las 5. Como les comentaba hace un momento, ¿verdad? El día de hoy vamos a platicar acerca de las losas o de los tipos de losas con los cuales nosotros podemos trabajar aquí en Guatemala, ¿verdad? Vamos a ver nada más dos, porque realmente hay varios tipos o hay varios sistemas constructivos para trabajar losas, ¿verdad? Nosotros vamos a trabajar dos nada más y básicamente la clase de hoy es teórica, ¿verdad? Entonces, pues lo único que vamos a hacer va a ser platicar un poquito, ¿verdad? Hoy no vamos a ver, no vamos a dibujar nada, digamos, en planos, pero sí vamos a estar trabajando o vamos a estar platicando acerca de los distintos tipos de losas con los cuales vamos a estar trabajando. Ok, empecemos. Solo necesito de que me confirmen, por favor, si ven la presentación que les estoy proyectando ahorita. Sí, profe. Sí, profe. Ok, excelente. Muy bien. Este documento que les estoy proyectando ahorita, al igual que este otro documento que es de Precon, se los acabo de compartir en el chat de Quinto Constru. Entonces, pues estos dos documentos ustedes ya los tienen para que los puedan leer, si ustedes desean, los puedan observar o los puedan estudiar en determinado momento, si así ustedes lo desean. Muy bien, hablemos un poquito de las losas. Las losas, pues no es más que una membrana de concreto reforzado que protege toda la construcción como una cubierta y esta trabaja a flexión. Cuando nosotros hablamos de losas, podemos referirnos a una losa como una losa final o una losa de cubierta, o podríamos referirnos nosotros a una losa de entrepiso. ¿Entendemos nosotros cuál es la diferencia de una losa final y una losa de entrepiso? Pueden escribir en el chat si ustedes desean. Profe, Dígame. ¿qué quiere decir trabajando a flexión? Ok. Voy a hacerles un gráfico entonces para que podamos comprender este término. Solo denme un momento. Mientras tanto, no sé, ¿alguien tiene la noción de qué es o a qué se refiere cuando trabajamos con una losa final y una losa de entrepiso? ¿Entre pisos cuando son edificios o algo así o tienen otros niveles? Ok, ¿y una losa final entonces? Cuando solo tiene un nivel, ¿no? Denme un momento, ahorita voy. Ahí está. Ok, ahí estamos. Muy bien. Si vemos entonces la presentación, dice que, bueno, antes de continuar, bienvenido Pablo, bienvenido Víctor. Qué gusto tenerlos por aquí. Entonces, dice el texto literalmente que está trabajando a flexión. Dice, entonces, si nosotros, bueno, para que nosotros podamos comprender bien ese término, vamos a hacer un gráfico. Por ejemplo, nosotros sabemos de que tenemos nuestras columnas, ¿verdad? Tenemos esta parte de aquí. Vamos a asumir de que este es el suelo. Y básicamente una losa lo que va a hacer es de que nos va a servir de cubierta y va a tener, digamos, esta función, ¿sí? Entonces, esta va a ser nuestra losa. Y cuando el texto o cuando el documento dice que está trabajando a flexión, básicamente pasa porque
nosotros a esta losa o el peso propio de esta losa, pues también ejerce fuerzas hacia abajo, ¿verdad? Y estas fuerzas pues no están dirigidas o están proporcionadas por la gravedad, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Entonces nosotros, esta losa tiene un peso y este peso pues obviamente es distribuido hacia abajo. Entonces, si nosotros viéramos o hiciéramos una deformación, digamos, bastante exagerada de esta losa, nosotros podríamos decir de que esta losa va a tener esta forma, ¿sí? Es un gráfico, digamos, un poquito exagerado de qué es lo que realmente o cómo realmente trabaja esta losa, ¿verdad? Pero pasa esto porque pues la losa tiene un peso propio, además de que si nosotros le ponemos, digamos, muebles o ponemos o construimos encima de esa losa, pues seguimos agregando peso, ¿verdad? Entonces, como nosotros le estamos agregando un peso a esta losa, la losa cuando ya vaya teniendo más peso, pues se va a ir deformando de esta forma, ¿verdad? Obviamente no va a ser tan exagerado como lo que vemos nosotros en pantalla, ¿verdad? Pero sí se va a deformar. Entonces, a esta deformación que hace la losa es una deformación por flexión, ¿sí? Porque la losa se está flexionando. Entonces, cuando nosotros vemos de que en el documento dice que es una membrana que está trabajando a flexión, pues es básicamente eso, ¿verdad? Se le aplican fuerzas, estas fuerzas hacen que se deforme la losa y se deforma justo como lo vemos en el gráfico que acabamos de elaborar, ¿verdad? Ok. Este es un dato entonces. Ahora el siguiente dato, nosotros tenemos, ¿verdad? Siempre nuestras columnas. Luego tenemos aquí en esta parte, tenemos una losa. Y luego, suponiendo de que estamos trabajando para una casa de 2 niveles, por ejemplo, tenemos aquí una losa más. Entonces, a esta primera losa, nosotros le podemos llamar una losa de entrepiso. Entonces yo voy a poner aquí losa de entrepiso, ¿sí? Y a esta losa que está hasta aquí arriba, que es la que nos sirve de cubierta, entonces nosotros ya le podemos llamar cubierta o losa final. ¿Sí? Esa es básicamente la definición que nosotros tenemos aquí cuando dice que es una losa final o puede ser una losa de entrepiso. Entonces, básicamente se refiere a esto, ¿verdad? Con un proyecto de una vivienda, por ejemplo, y que esta vivienda sea de 2 niveles, pues nosotros ahí ya vemos de que hay una losa de entrepiso y hay una losa de cubierta o una losa final, ¿verdad? Entonces, no tiene que ser específicamente un gran edificio para que nosotros determinemos de que hay una losa de entrepiso únicamente en los edificios, ¿verdad? Lo podemos ver en casas pequeñas de 2 niveles inclusive, ¿verdad? Ok, continuemos. Aquí en Guatemala, por lo general, nosotros trabajamos con bueno, es más común que en obras se trabaje una losa de tipo tradicional o armada en obra y también una losa prefabricada, ¿verdad? Si nosotros nos recordamos y hacemos un poquito de memoria y recordamos cuando fuimos a fundir la losa a Tactic, nosotros pues nos vamos a recordar de que estábamos fundiendo una losa prefabricada, ¿verdad? Entonces, pues ahí nosotros ya tenemos un poquito la experiencia de cómo es una losa prefabricada, ¿verdad? Y ahorita pues vamos a hablar acerca de la losa tradicional. La losa tradicional dice que es una placa de poco espesor
que se utiliza para cubiertas. Esta está reforzada con acero de distintos calibres y serán colocados en una forma de parrillas con una medida uniforme. La losa tradicional está compuesta en su armadura, ¿verdad? Está compuesta por rieles, bastones, tensiones, vigas y soleras. Es importante de que recordemos esto, y esto quizás sí sería muy necesario de que lo fuéramos memorizando, ¿verdad? Porque cuando nosotros trabajamos con una losa tradicional, todos estos elementos sí o sí tienen que ir, y cuando nosotros trabajemos planos de una losa tradicional, pues le vamos a tener que poner nuestros rieles, nuestras tensiones, los bastones, las soleras y, si fuese necesario, algunas vigas también. ¿Alguna duda hasta el momento? Ok, continuemos. Profe, disculpe, ¿cuáles son los bastones? Ok, ya lo vamos a ver en un momento. Ahorita les voy a explicar a qué se refiere a cada elemento que vemos aquí. Muy bien. El riel o temperatura es un elemento que absorbe, como bien lo dice aquí, ¿verdad? La temperatura general de toda la losa, evitando posibles fisuras. Básicamente, el objetivo de este elemento estructural es absorber los cambios de temperatura que pueda tener alguna losa y pues estas varillas, ¿verdad? Absorben esos cambios de temperatura. Entonces, pues con esto nosotros evitamos de que se generen fisuras o grietas en la losa como tal. Ya lo vamos a ir viendo poco a poco, no se preocupe. Luego tenemos la tensión. Dice que este refuerzo estructural tiene como objetivo principal evitar las deformaciones en la parte central de la losa. Si recordamos el gráfico que les hice hace un momento, ¿verdad? Les hice una deformación bastante exagerada de lo que podría pasar con una losa. Entonces, la tensión, pues, busca mitigar o busca minimizar que esta deformación sea así de exagerada en la vida real, ¿verdad? Entonces, pues cuando nosotros trabajamos con una losa tradicional, recordemos de que debemos de ponerle una tensión, debemos de poner un riel y también tenemos que poner un bastón. ¿Y qué es un bastón? Pues un bastón no es más que un elemento estructural que está ubicado en la parte de todo el contorno de nuestras losas, y dice que recibe este nombre debido a la forma que tiene y que estará ubicada en la parte superior, en los puntos de apoyo para dar mayor refuerzo a la losa. Ya lo vamos a ir viendo también, lo vamos a ir viendo poco a poco, no se preocupen. Dice, así pues, dice, el hierro de temperatura deberá ir a 30 centímetros en ambos sentidos, quedando una cuadrícula de 30 centímetros, 30 por 30 centímetros. Recordemos de que cuando nosotros leemos planos, el arroba significa a cada, ¿verdad? O sea, a qué distancia va a estar separado nuestra armadura de acero. Y pues aquí nosotros tenemos una representación gráfica de lo que sería, un armado de losa tradicional, digamos. Entonces, vemos de que está el bastón, está la tensión y está el riel. En este caso, por cuestiones de diseño, para este ejemplo, se está trabajando con una separación de 15 centímetros, ¿verdad? Entre cada varilla, y vemos de que las tensiones van separadas o van independientes, digamos, si lo queremos ver así. Y luego vemos de que los bastones y los rieles van básicamente en la misma posición. Me refiero a la misma columna, digamos, o a la misma separación en relación a las tensiones que nosotros tenemos aquí. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, los bastones están en la parte de arriba y los rieles están en la parte de abajo. Mientras que las tensiones
como bien lo indicaba aquí esta parte, dice que tienen un doblez de 45 centímetros, aquí, de 45 grados, perdón. Entonces, ese doblez que indica o que menciona ahí en esa parte es este doblez que nosotros vemos aquí. Ya lo vamos a ir viendo poco a poco. Vamos a tratar de explicar de mejor manera esto. Ok. Aquí tenemos un gráfico, pues bastante elaborado, ¿verdad? Y podemos observar cómo se podría visualizar una losa con un armado tradicional o una losa tradicional, ¿verdad? Vemos de que básicamente está conformada por una canasta o por una malla de acero y el objetivo es buscar que todo este armado de acero genere una especie de malla, digamos, y básicamente el acero es el encargado de evitar de que la losa como tal pues tenga alguna fisura o se pueda en este caso pueda colapsar, ¿verdad? Entonces, voy a mostrarles aquí algunas imágenes. Por ejemplo, la imagen que vemos ahorita en pantalla, ustedes se pueden dar cuenta de que es una malla bastante extensa de acero, la que podemos observar, ¿verdad? Y pues cuando nosotros trabajamos una losa tradicional, pues básicamente nosotros tenemos que conocer todos los elementos que conforman esa losa para que cuando nosotros tengamos que hacer planos o tengamos que dibujar planos, pues sepamos dónde van todos esos elementos y sepamos también cómo está conformada la losa y podamos ver si la separación es correcta, si está armada de una forma correcta, si el armado de acero, por ejemplo, también es el correcto, ¿verdad? Entonces, vemos de que las losas tradicionales, pues básicamente están amarradas, digamos, o están elaboradas por una canasta de acero y esa canasta de acero pues está conformada, como ya lo vimos, ¿verdad? Está conformada por rieles, por bastones y por tensiones. Entonces, pues podemos observar, aquí por ejemplo, podemos observar, a lo mejor no se ve muy bien, pero aquí podemos observar algunos pequeños dobleces en estas varillas de acero que están aquí. Entonces, estos dobleces que están acá nos hacen referencia a que estas varillas de acero son las tensiones de la losa que están trabajando en este caso para esta obra, ¿verdad? Vemos aquí, de igual manera se está trabajando una losa tradicional, ¿verdad? Vemos de que, como les mencionaba hace un momento, el objetivo es de que se logre armar o que se logre conformar una especie de malla y esa malla lo que busca o el propósito es pues absorber todos los esfuerzos o todas las cargas para las cuales la losa va a estar completamente diseñada, ¿verdad? ¿Tienen alguna duda hasta el momento? No, profe. Muy bien. No, profe. Ok, excelente. Un dato importante, ustedes, cuando nosotros hagamos planos y nosotros trabajemos con planos y estos planos sean para una losa tradicional, los bastones y las tensiones tienen una medida específica. Y esa medida es, por ejemplo, para los bastones es de L cuartos, justo como lo vemos aquí. Y para las tensiones es L quintos, justo como lo vemos aquí. Básicamente lo que nosotros tendríamos que hacer es conocer la medida a ejes de nuestros ambientes y esa medida dividirla dentro de 4 o dividirla dentro de 5 para conocer la longitud de nuestros bastones y para conocer la longitud de nuestras tensiones. Esto lo vamos a ver más despacio cuando trabajemos con planos, pero es importante que se recuerden que para bastones es L cuartos y para tensiones es L quintos.
Ok, entonces aquí vemos un esquema, ¿verdad? De una planta, pero esta planta es de armado de una losa tradicional. Entonces, cuando nosotros trabajamos un plano para una losa tradicional, sería básicamente esto lo que nosotros tendríamos que proyectar. Los bastones estas líneas cortas que vemos aquí, están en los dos lados. Si ustedes se dan cuenta, los tenemos en la parte de abajo y los tenemos en la parte de arriba. Luego tenemos las tensiones, que son estas líneas que tienen un doblez aquí a 45 grados. Luego continúan, tienen otro doblez en la parte opuesta de donde iniciaron. Y luego tenemos los rieles, que básicamente son varillas que van corridas y que no tienen ningún doblez y tampoco no tienen ningún corte. Y si ustedes se dan cuenta, pues van todas hacia el centro del muro, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros trabajamos una losa, trabajamos planos para una losa tradicional, pues sería esto básicamente lo que nosotros tendríamos que trabajar. Hay algunas simbologías, ¿verdad?, que nosotros podemos utilizar para elementos estructurales, ¿verdad? Por ejemplo, nuestros muros de carga, muros que no son de carga, para soleras de entrepiso, para vigas en ventanas o para vigas que van a quedar dentro de la losa, ¿verdad? O inclusive para el perímetro de la losa. Entonces, aquí hay algunas simbologías que nosotros podríamos utilizar cuando nosotros trabajamos planos estructurales para losas. Entonces, si nosotros vemos este gráfico que nosotros tenemos aquí, vemos de que aquí se está utilizando esta simbología que está ashurada de acá, y básicamente nos está haciendo referencia a que nosotros este muro lo podemos utilizar como un muro de carga. Y luego este otro muro que está aquí del lado izquierdo y el lado derecho nos indican de que este muro no es de carga. Cuando hace referencia a que son muros de carga o que no son muros de carga, pues básicamente hace referencia a que esos muros pueden o no soportar las cargas de niveles superiores. Entonces, cuando nosotros veamos en algún plano, en algún momento de nuestras vidas y veamos de que hay muros de carga y muros que no son de carga, básicamente nosotros podemos interpretar de que esos muros sí o no pueden soportar el peso de la estructura que está arriba de nuestro proyecto, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros trabajamos planos de losas, por lo general los muros son de carga, ¿verdad? Y pues son apoyos para nuestra estructura de acero. Entonces, vemos de que aquí tenemos un armado y este armado está conformado de igual manera, ¿verdad? Por rieles, bastones y tensiones. Y luego de este lado aquí no tenemos ningún elemento, pues básicamente para hacerles referencia de que a los muros que no son de carga no debemos de apoyarles estructuras porque podemos sobrecargar o sobreesforzar la estructura que nosotros estemos trabajando, ¿verdad? Aquí vemos un ejemplo en donde todos los muros acá sí son de carga. Entonces aquí ya podemos nosotros apoyar toda nuestra estructura en los muros o en los apoyos que sí pueden soportar las cargas, ¿verdad? Entonces, a este tipo de losa nosotros le podemos llamar una losa en una dirección, ¿verdad? Porque solo podemos apoyar nuestra estructura en una sola dirección, o sea, en el sentido Y, por decírselos de esta forma. Y luego tenemos losas en dos direcciones, ¿verdad? Aquí nosotros podemos apoyar entonces nuestra estructura en el sentido Y también en el sentido X. Entonces aquí vemos de que aquí sí se apoya pues toda la estructura de acero en todos los muros y básicamente pues estos muros nos hacen referencia a que sí van a soportar el peso de
nuestra estructura, ¿verdad? Ok, continuamos un poquito. Ok, aquí vemos entonces una planta de una losa en donde pues tenemos dos ambientes, ¿verdad? Si nosotros quitáramos todas estas líneas que están aquí, que son básicamente conformadas por por todo el armado de acero que tiene nuestra losa, y dejáramos únicamente lo que está ashurado, podríamos ver de que estos son los muros que conforman nuestro proyecto, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? De que nosotros tenemos que armar nuestra losa dependiendo de los ambientes que nosotros tengamos en nuestro proyecto. Entonces, si nosotros aquí vemos de que aquí hay un ambiente y luego aquí hay otro ambiente, entonces esta estructura que nosotros graficamos en nuestros planos la debemos de graficar en todos los ambientes de nuestro proyecto, ¿verdad? Y recordemos de que como nosotros tenemos que conocer ciertas medidas para poder proporcionar nuestros bastones y nuestras tensiones, pues por ello todos nuestros elementos se tienen que dibujar, o todos nuestros ambientes, perdón, se tienen que dibujar de una forma independiente, justo como lo vemos aquí. Perdonen, ¿me logran escuchar bien? Sí, profe. Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces, continuemos, veamos acá. Aquí tenemos un plano en el que ya podemos observar claramente cómo nosotros debemos de dibujar nuestros planos, ¿verdad? Vemos que seguimos manteniendo esta misma estructura de rieles, bastones y tensiones, pero además de eso nosotros podemos observar de que ya hay algunas medidas, ¿verdad? Ya tenemos algunas cotas. ¿Por qué pasa esto o por qué hacemos esto? Pues básicamente, como les dije en un principio, ¿verdad? Los bastones son L cuartos, las tensiones son L quintos, entonces nosotros sabemos de que los bastones y tensiones tienen algunas medidas, pero si nosotros mandamos los planos sin medidas a la obra, muy probablemente quien esté construyendo no sepa qué longitudes de acero son las que ellos tienen que cortar o tienen que doblar. Entonces, cuando nosotros dibujamos planos estructurales de losas tradicionales, debemos de dibujar bastones, rieles y tensiones, y también tenemos que acotar las longitudes que a nosotros nos den nuestros cálculos. Entonces aquí, por ejemplo, en el lado izquierdo vemos de que hicieron algunos cálculos y en base a esos cálculos, pues ya pudieron poner las longitudes de los bastones y de las tensiones, ¿verdad? Como les digo, esto lo vamos a ir haciendo poco a poco cuando ya empecemos a trabajar nuestros planos estructurales. Entonces, ahorita solo lo estoy tratando de hacerlo así un poquito rápido para que ustedes no se aburran tanto y que podamos avanzar lo más pronto posible. En esta hoja que está aquí, o en esta presentación que vemos aquí, básicamente vemos un plano casi terminado, digamos, de cómo estaría conformada un plano de losa o un plano de estructura de techos. Entonces vemos de que hay bastantes, por ejemplo, aquí tenemos 3 distintos ambientes. Si ustedes se dan cuenta, las tensiones vienen, bajan aquí, luego vuelven a subir, bajan otra vez al centro de cada ambiente, ¿sí? Tanto en el sentido X como en el sentido Y. ¿Por qué se hace esto? Pues porque, como les mencionaba hace un momento, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener muy presente las medidas a ejes de cada ambiente y con esas medidas poder trabajar los bastones y las tensiones. Si ustedes se dan cuenta, este documento que está acá fue extraído de los libros que nosotros ya tenemos, ¿verdad? Entonces, si ustedes desean
ampliar su conocimiento, tener más claros los conceptos con los cuales vamos a estar trabajando durante esta semana, pues pueden ir a su libro verde, a su libro azul, inclusive el libro negro, que es el de supervisión, o también podrían ustedes apoyarse con el libro blanco, que es el de presupuestos. Ahí ustedes van a encontrar un montón de información que les puede apoyar a ustedes en este proceso que vamos a trabajar nosotros, que va a ser nada más para dibujar planos, ¿verdad? Entonces, pues vemos aquí cómo está conformado el sistema constructivo, ¿verdad? O el sistema estructural. Por lo general, este sistema constructivo lleva bastante madera, ¿verdad? Porque tenemos que hacer un encofrado de madera. Y pues lleva bastantes puntales, si no son puntales de madera, pues podría llevar puntales metálicos, ¿verdad? Pero básicamente todo el encofrado que va a sostener la losa es un encofrado de madera, justo como lo veíamos nosotros en las imágenes, ¿verdad? Si nosotros observamos las imágenes, vamos a ver que abajo de las varillas de acero, pues claramente podemos observar la madera, ¿verdad? Entonces, este sistema constructivo lleva bastante madera. Sí, vemos aquí, por ejemplo, todo este armado de acero que está aquí. Y vemos de que, pues efectivamente, en la parte de abajo tiene madera, ¿verdad? Entonces, como tiene madera, a los constructores o a quienes estén construyendo, los obliga a tener una buena estructura en la parte de abajo, o sea, tener un adecuado apuntalamiento para garantizar de que va a soportar todo el peso de la estructura hasta que ésta pues esté fraguada completamente y esté endurecida y alcance la resistencia para la cual fue diseñada, ¿verdad? Entonces podemos observar de que para este proceso es necesario poner puntales, es necesario poner tendales, es necesario poner tablas, poner algunas brazas, ¿verdad? O cortavientos o contravientos para garantizar de que toda esta estructura que nosotros pongamos de madera logre soportar el peso de toda la estructura que vamos a poner nosotros luego encima de todo de todo este entarimado, que es el nombre técnico que recibe este proceso constructivo. Ok, luego pues ya vemos, ¿verdad? De que se van colocando todos los elementos estructurales, ¿verdad? Se van colocando los bastones, los rieles, las tensiones. Y es importante de que estos elementos, si nos acercamos acá, pues vamos a observar de que las varillas de acero van amarradas a las soleras o a las vigas que están por las cuales está estructurado nuestro proyecto, perdón. Entonces, por eso cuando nosotros dibujamos planos, estos elementos los dibujamos hasta donde llegan los ejes y con eso, pues hacemos referencia de que van armados a las soleras o a las vigas por las cuales está conformado nuestro proyecto. Vemos aquí de que se colocan algunos detalles importantes, como por ejemplo las instalaciones, ¿verdad? Cuando nosotros fundimos losas, pues las instalaciones ya tienen que estar colocadas para que éstas queden dentro de las losas, ¿verdad? Por ejemplo, para trabajar losas tradicionales, pues sí es necesario que todas las instalaciones ya estén colocadas previo a que nosotros fundamos las losas, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, vemos un detalle o un plano, mejor dicho, de un plano de losa tradicional. Vemos de que está conformado, todos los ambientes están conformados por sus bastones, por sus rieles y por sus tensiones, y todos están debidamente acotados. ¿Ok?
Ok, vemos aquí otro proyecto en el que, se especifican, pues de la misma manera, ¿verdad? Cómo va a estar estructurada esta, o la losa de este proyecto que tenemos acá. Esta es una cubierta de lámina. Cuando nosotros trabajamos con planos para estructura de techos y trabajamos independientemente del sistema constructivo, pues por lo general vamos a tener que trabajar nosotros detalles de vigas como el que tenemos aquí, ¿verdad? En el que se especifican cómo van a ir armadas en relación al diámetro de acero que se va a utilizar y también pues cuál va a ser el armado, en este caso de los estribos, a qué separación van a estar y cuál va a ser la separación y el diámetro de las varillas que se van a utilizar para este tipo de elementos estructurales. Entonces, pues nosotros nos vemos obligados a poner detalles como estos, ¿verdad? Que son como los detalles de nuestras columnas, pero estas ya no son columnas, sino que estos son detalles de vigas. Y aquí vemos, pues, cómo están conformadas, ¿verdad? Si nosotros nos pusiéramos a leer esto, muy probablemente ya no nos costaría interpretar toda esta información porque ya tenemos una base de cómo se leen las columnas y es básicamente la misma que se utiliza para trabajar con las vigas o con detalles de vigas. Aquí vemos unas secciones de losas tradicionales. En este caso, esta es una losa plana. ¿Sí? Vemos cómo estaría conformado, digamos, los bastones, las tensiones y los rieles, tanto para una losa plana como para una losa inclinada, ¿verdad? Entonces vemos de que ambas distribución se mantiene. Vemos los bastones, vemos las tensiones y vemos los rieles. Entonces, pues esto es básicamente lo que nosotros vamos a estar trabajando en nuestro proyecto o en nuestros planos de armaduras de losas, ¿verdad? Lo vimos un poquito rápido, ya lo vamos a ir explicando poco a poco cuando empecemos a trabajar nuestros planos, pero como les decía, este nada más es un sistema constructivo. Ahora vamos a ver entonces el sistema constructivo de losas prefabricadas. Pero antes de que continuemos con losas prefabricadas, yo quisiera saber si alguno de ustedes tiene alguna duda o si quisiera que ampliáramos alguna parte para poder avanzar y pues que quedemos claros en la medida de lo posible con este tema que estamos trabajando. ¿Alguien tiene alguna duda? No, profe. Ok, excelente. Muy bien. Como les dije, este documento que les que acabamos de observar, ya se los compartí, está en el chat de construcción, entonces, pues allí ustedes lo pueden descargar, ¿verdad? Está bastante completo, pero si ustedes se quieren apoyar mejor, quieren tener más información de la que yo les acabo de dar en este momento, pues pueden abocarse a sus libros y ahí pues hay bastante información y es bastante buena también. Entonces, el otro sistema constructivo que nosotros vamos a trabajar es el de losas prefabricadas. Este link también ya se los compartí. Básicamente, si ustedes se dan cuenta, mejor dicho, estoy trabajando desde una pestaña de internet, entonces estoy trabajando desde el documento original de Precon, que es una empresa que se dedica a hacer elementos prefabricados para la construcción, ¿verdad? Entonces,
cuando nosotros trabajamos una losa de vigueta y bovedilla, pues es básicamente lo que nosotros fuimos a ver a Tactic, ¿verdad? Cuando nosotros fuimos a fundir esa losa, nosotros fuimos a fundir una losa de tipo prefabricada. Y esa losa pues está conformada por elementos bastante principales o bastante, que son, si lo vemos en cuestión a cantidad, son menores a lo que nosotros trabajamos en una losa tradicional. Y aquí vemos el ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, vemos de que en el armado de losa tradicional, que es el que está a la derecha, vemos de que tiene bastantes puntales de madera, ¿sí? ¿Por qué? Pues es básicamente porque toda la estructura debe estar apoyada sobre un entarimado de madera. Mientras que si vemos un armado de una losa prefabricada, pues vemos de que la cantidad de madera utilizada es menor, ¿verdad? Y además de eso vemos de que en el lado izquierdo vemos nada más a unas 3 personas trabajando gráficamente, ¿verdad? Mientras que en el lado derecho vemos a más personas trabajando, ¿verdad? Entonces aquí nosotros podemos hacernos una relación a los dos distintos sistemas constructivos que se utilizan aquí en Guatemala y pues con ellos nosotros nos podemos ir haciendo una idea de cómo trabajar o de qué tipo de sistema constructivo utilizar para nuestros proyectos. Cuando nosotros trabajamos losas y trabajamos losas prefabricadas, por lo general trabajamos con losas de vigueta y bovedía. Entonces, ¿qué son esos elementos? Pues esos elementos no son más que los que nosotros vemos aquí en este gráfico que tenemos aquí, ¿verdad? Voy a tratar de acercarme. Estos elementos que están aquí conformados, ¿sí? Los vemos de que están todos orientados en un mismo sentido. Estos elementos nosotros le llamamos viguetas. Y estos otros elementos que parecen blocks, esas son entonces nuestras bovedillas. Y básicamente el sistema constructivo está conformado por por estos dos elementos más unos pocos más, ¿verdad? Entonces vemos de que las bovedillas están apoyadas directamente sobre las viguetas. Entonces cuando nosotros dibujamos planos de sistemas prefabricados como este, pues no es tan complejo como el que nosotros debemos de trabajar cuando trabajamos planos de losas tradicionales, ¿verdad? Entonces aquí tenemos algunos detalles técnicos de cómo están conformados los distintos tipos de losas prefabricadas, ¿verdad? Aquí básicamente lo que cambian son las bovedillas, ¿verdad? Vemos de que hay algunos, básicamente cambia por los modelos que ellos trabajan, ¿verdad? Pero si nos damos cuenta, el sistema constructivo es siempre el mismo. Si nos acercamos, vemos de que las bovedillas están apoyadas por medio de estos aleros, de estos pequeños aleros que están aquí. Entonces las bovedillas están apoyadas directamente sobre las viguetas. Y aunque cambie el modelo de losa prefabricada que se esté trabajando, pues vemos de que básicamente el sistema de sujeción es el mismo que se trabaja en todos en los diferentes sistemas constructivos, ¿verdad? Y vemos de este lado, vemos la vigueta, ¿verdad? De cómo está conformada. Y vemos de que pues también que está bastante especificada cuáles son las partes de ese elemento. Aquí nos habla un poquito del proceso de solicitud. Aquí vemos nosotros un plano de lo que sería un armado para techos o para entrepisos, pero de una losa
prefabricada, ¿verdad? Entonces, si hacemos la comparativa de este tipo de planos con este otro tipo de planos que nosotros tenemos acá, lo vamos a poner aquí. Entonces, si nosotros hacemos la comparativa de este plano, que está bastante cargado, digamos, de información, a este otro plano que nosotros vemos aquí, podemos darnos cuenta también de que este plano a simple vista se ve más sencillo del otro, que es un sistema estructural o es un sistema constructivo completamente diferente, ¿verdad? Entonces, pues es importante de que nosotros aprendamos a trabajar o aprendamos a dibujar e interpretar estos distintos tipos de planos para que pues tengamos un mayor conocimiento de lo que nosotros estamos trabajando o lo que nosotros podríamos llegar a trabajar, ¿verdad? Entonces aquí vemos, pues aquí nos explica un poquito acerca de cuál es el sistema para poder instalar este tipo de losas. Vemos aquí también algunas recomendaciones que estos señores o esta empresa hace para trabajar con su producto. Y aquí vemos algunos detalles de cómo es que está conformada esta losa que nosotros vamos a trabajar, ¿verdad? Entonces vemos de que están apoyadas todas las viguetas. Sobre las viguetas están las bovedías y además de ello vemos de que las viguetas están apoyadas directamente sobre el armado o sobre los muros que ya están levantados en los proyectos en los que se va a poner este tipo de losa, ¿verdad? Entonces aquí podemos observar de que están los 4 muros y sobre este nivel o sobre este armado de acero que nosotros vemos aquí, que está hasta en la parte de arriba, pues es allí donde se va a colocar la losa, ¿verdad? Independientemente de que si fuera una losa tradicional o fuera una losa prefabricada, pues las dos tienen que ir amarradas a esta estructura que tenemos en la parte de aquí arriba, que bien podría ser una solera de corona o también podría ser una viga que pues está conformada por todos nuestros elementos estructurales. Entonces, aquí tenemos nuestros dos casos. Vemos aquí que esta está apoyada sobre una solera. Y aquí vemos de que está apoyada directamente sobre una viga. ¿Cómo lo podríamos o cómo lo podemos diferenciar? Para empezar, vemos de que este armado de acero es mucho más grande que este que tenemos aquí. Entonces, con eso ya nos podemos hacer a la idea de que este detalle que está acá es básicamente para una viga. Mientras que aquí en esta parte, pues podemos observar de que es más pequeño y además de ello observamos de que está la proyección de aquí en la parte de abajo que nos hace referencia a que hay un muro, ¿verdad? Entonces, las soleras están amarradas directamente a los muros, pero las vigas son elementos independientes y por lo general no están amarradas a ningún tipo de muro, ¿verdad? Entonces, pues aquí podemos ver o podemos observar esas dos diferencias y podemos observar de que tanto este sistema de prefabricado como el otro sistema, el tradicional, pues ambos podrían ir amarrados a dos elementos estructurales diferentes y funcionarían, pues siempre funcionarían bien, ¿verdad? Vemos entonces cómo es que se estructura este tipo de losas, ¿verdad? Vemos de que se colocan todas las viguetas, luego sobre las viguetas se van poniendo las bovedías y básicamente el sistema constructivo es de ir colocando las bovedías una a la par de la otra hasta lograr completar toda la losa que nosotros tenemos aquí, justo como lo vemos aquí en estos detalles, ¿verdad?
Vemos también de que cuando trabajamos losas prefabricadas, nosotros debemos de poner rigidizantes que no son más que este elemento que nosotros tenemos acá. Y básicamente sirve, como su nombre lo dice, ¿verdad? Para rigidizar o para garantizar de que nuestra estructura no va a tener ningún movimiento que pueda hacer de que la losa falle, ¿verdad? Entonces aquí observamos ya cómo va quedando nuestra losa, ¿verdad? Observamos de que también ya están colocadas algunas instalaciones. Es importante que las instalaciones queden dentro de las losas. Y pues por último ya habla un poquito acerca del proceso de fundición, que es el que nosotros pues fuimos a hacer a Tactic cuando tuvimos la oportunidad, ¿verdad? Entonces, por último yo quiero mostrarles unas imágenes, ¿verdad? En este caso es de la página de Monolith, que también es una empresa guatemalteca. Y aquí observamos el sistema constructivo de vigueta y bovedía, ¿verdad? Entonces vemos de que están todas las viguetas colocadas en esta parte. Y luego vemos de que las bovedías están apoyadas directamente sobre las viguetas, ¿verdad? Y básicamente ese es el sistema que este utiliza, ¿verdad? Este es el sistema constructivo que ellos utilizan. Vemos entonces, aquí se ve claramente cómo es que estas estructuras están apoyadas, ¿verdad? Estas simplemente están sobrepuestas sobre estos elementos que vemos acá. Y luego, pues estos también están sobrepuestos sobre las viguetas en este caso. Entonces, pues aquí vemos esta imagen, ¿verdad? Que se asemeja mucho a lo que nosotros fuimos a ver a cuando fuimos a fundir la losa a Tactic. Entonces, pues podemos observar, esta sería la vista visto desde abajo de este sistema constructivo. Y aquí, pues ya se le colocó la famosa electromalla a este sistema constructivo, ¿verdad? Este sistema, además de llevar la vigueta, la bovedía, el rigidizante, también debe de llevar esta electromalla, ¿verdad? Y pues esto es básicamente lo que nosotros veríamos en una losa tradicional. Y pues para este sistema constructivo también pues es necesario trabajar planos, ¿verdad? Y pues básicamente eso es lo que nosotros vamos a trabajar en nuestra siguiente clase. Pregunto, ¿tienen alguna duda acerca de los sistemas constructivos que vamos a trabajar? No, profe. No, profe. Ok, si no hay ninguna duda, No, profe. perfecto. Ok, si no hay ninguna duda, entonces básicamente con esto termino mi clase, ¿verdad? Para el día de hoy no hay tarea, únicamente voy a tomar la asistencia de quienes estuvieron participando en la sesión. Y lo que sí consideraría yo de que fuese importante es que pues pudieran leer los documentos que les mandé, ¿verdad? Precisamente ese era el objetivo de mandarles los documentos, ¿verdad? Que los pudieran leer, o que cuando nosotros ya empecemos a trabajar planos y de pronto yo esté hablando de términos que a lo mejor ustedes, si no leen el documento, van a desconocer, entonces ahí podemos tener algunos inconvenientes, ¿verdad? Entonces, el objetivo del que yo les mandara los documentos o los links de los documentos es para que ustedes los puedan descargar, los puedan leer, y cuando nosotros ya empecemos a trabajar con nuestros planos, pues ya estemos en sintonía y ya sepamos a que, si yo me estoy refiriendo a algún elemento, ustedes ya sepan a qué elemento me estoy refiriendo, o que ya sepan cómo funciona, ¿verdad? Entonces, como les digo, para esta sesión no hay ninguna tarea, pero sí me gustaría de que ustedes pudieran leer los documentos que les acabo de compartir. Y si pudieran leer sus libros, sería ideal también, porque hay bastante información. Gracias, profe.
Bueno, profe, gracias. Bueno, pues les deseo una feliz tarde. Ya pasé asistencia, no tengan pena, entonces nos vemos el día de mañana. Gracias, profe. Profe, gracias. Ok, feliz tarde. Gracias, profe. Feliz tarde. Feliz tarde, Michelle.